Hubo un momento en Shanghái que dejó a todos completamente en silencio. Pero no por un accidente, ni por una bandera roja, sino por algo mucho más incómodo. Algo que no se vio en televisión. Algo que, si entiendes cómo funciona realmente la Fórmula 1, te va a cambiar por completo la forma en la que ves esta temporada. Porque lo que pasó después de la carrera no fue normal. Y ojo con esto, porque es clave. Todo el mundo creía que Williams había tomado la decisión correcta. Una alineación sólida, experiencia, estabilidad. El tipo de base que cualquier equipo necesita para construir en una nueva era. Pero hay un detalle que casi nadie está mencionando. Y es que en el momento más importante, cuando la presión es máxima, es cuando se revelan los errores más grandes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque mientras Williams intentaba convencerse de que su proyecto era el correcto, en otro garaje, alguien estaba demostrando lo contrario vuelta tras vuelta. Y no de cualquier manera. Lo estaba haciendo con una facilidad que empezó a incomodar a todo el paddock. Sí, estamos hablando de Franco Colapinto. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no es solo que Colapinto esté rindiendo bien. Es cómo lo está haciendo. ¿Y contra quién? Tanto Williams como Alpine utilizan el mismo motor. No hay excusas. No hay diferencias mecánicas que puedan ocultar la realidad. Es una comparación directa, brutal, transparente y, cuando tienes exactamente la misma base, lo único que queda es el piloto. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Cuando en la Fórmula 1 empiezan a hacer comparaciones tan limpias, alguien siempre queda expuesto. Y esta vez, fue Williams. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Lo más impactante llegó después de la carrera. Porque según lo que se filtró en el paddock, hubo un mensaje privado. Uno que, en teoría, era solo una felicitación. Pero que en realidad, escondía algo completamente distinto. Una duda, una inquietud, un arrepentimiento. Williams contactó con el entorno de Colapinto. Y no fue casualidad. Porque cuando un equipo que te dejó ir, vuelve a aparecer después de que brillas, no es por cortesía. Es porque saben que se equivocaron. Y aquí es donde todo cambia. Mientras algunos pilotos con años de experiencia siguen luchando por adaptarse a esta nueva generación de monoplazas, Colapinto parece haber nacido para ellos. El nuevo sistema de energía, el manejo del Obs Mode, la gestión de batería. Todo eso que está volviendo locos a muchos. Él lo domina como si llevara una década haciéndolo. ¿Casualidad? No lo creo. Porque en China no solo fue rápido. Fue inteligente. Supo cuándo atacar, cuándo conservar, cómo leer la carrera. Cosas que no se enseñan fácilmente. Cosas que separan a los buenos de los especiales, y claro, cuando alguien así se te escapa, duele. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Porque mientras Williams empezaba a mostrar señales de arrepentimiento, en Alpine reaccionaron de inmediato. Blindaron a su piloto. Cerraron filas. Y dejaron un mensaje muy claro: Colapinto no se toca. Y cuando un equipo hace eso, significa algo. Significa que ven algo que otros no vieron a tiempo. Y si esta historia te está sorprendiendo, imagina lo que sintieron dentro del pad. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte desde ahora. Lo que realmente encendió todo no fue solo su rendimiento. Fue lo que dijo después. Porque aquí es donde entra la parte emocional. La que no todos están preparados para escuchar. Colapinto sumó puntos en China. En un fin de semana caótico. En condiciones difíciles. Cualquiera habría celebrado. Cualquiera habría vendido ese resultado como un éxito. Pero él no, y eso dice mucho más de lo que parece. Porque salió frente a los micrófonos. Y fue brutalmente honesto. Dijo que su auto era un desastre. Que el resultado fue suerte.
que no estaba satisfecho. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Cuando alguien que acaba de puntuar está enojado, es porque su mentalidad está en otro nivel. Pero espera, porque hay algo aún más fuerte. La carrera de China estuvo marcada por una decisión polémica. Una de esas decisiones que cambian todo en segundos. Un safety car que, según él, no tenía sentido. Y aquí es donde entra el caos. Porque esa intervención eliminó toda la ventaja estratégica que había construido. Vuelta tras vuelta. Con paciencia. Con inteligencia. Todo desapareció. Y no se quedó callado. Comparó la situación con lo que ocurrió en otra carrera reciente, donde hubo un peligro mucho mayor. Y la reacción fue completamente distinta. Inconsistencia, esa es la palabra. Y cuando un piloto empieza a hablar así, no es solo frustración. Es un mensaje. Pero lo más impresionante no fue eso. Fue cómo manejó el caos. Porque en las últimas vueltas, su coche estaba roto, literalmente cargue sin carga aerodinámica. Con problemas en los neumáticos. Sin agarre. Un infierno. Y aún así, siguió peleando. Esto es algo que mucha gente no está viendo. No es solo talento. Es carácter. Es resistencia mental. Es seguir empujando cuando sabes que todo está en tu contra. Y entonces llegó ese momento. El duelo con Carlos Sainz, últimas vueltas. Tensión máxima. Sangre caliente. Y una decisión que podía cambiarlo todo. Colapinto lo dijo sin filtros, estuvo a punto de tirarse. En cualquier lado. Sin pensar. Un movimiento desesperado. Uno de esos que terminan mal. Muy mal, pero no lo hizo. Y ojo con esto. Porque aquí se define todo. En una fracción de segundo. Eligió no arruinar la carrera. Eligió pensar a largo plazo. Eligió controlarse. Esa es la diferencia entre un piloto más y alguien que puede llegar muy lejos. Porque cualquiera puede ser agresivo, pero no cualquiera sabe cuándo frenar. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que esos momentos son los que construyen carreras. Pero la historia no termina aquí. Porque mientras todo esto ocurre en pista, fuera de ella se está gestando algo más grande. Una tensión silenciosa. Una especie de guerra fría entre equipos. Williams mirando hacia atrás. Pan mirando hacia adelante. Y en el medio, un piloto que está cambiando el equilibrio. Porque la Fórmula 1 no perdona los errores. Y cuando te equivocas con un talento así, el costo no es inmediato. Pero llega. Siempre llega. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué pasará después? Porque la temporada es larga. Las oportunidades van a aparecer. Y cuando eso ocurra, todos van a recordar este momento. Este punto de quiebre. Este error. Y si te gusta este tipo de historias, donde no solo vemos lo que pasa en pista, sino lo que realmente ocurre detrás, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque lo que viene puede ser aún más grande. Al final, esto no es solo una historia de velocidad. Es una historia de decisiones, de oportunidades, de segundas oportunidades, que a veces nunca llegan. Y mientras algunos intentan corregir sus errores, otros ya están escribiendo su futuro. Porque en la Fórmula 1, no gana el que llega primero. Gana el que no comete el error que todos los demás sí cometieron. Y ahora mismo, hay un equipo que sabe exactamente de qué estamos hablando.